Muy boas, vamos a ver dos verbos muy elementales y que todos conocemos, ser y estar. Empezaremos con el indicativo. Por hoy se verán 3 tiempos y finalmente ejemplos. Ser, presente. Eu son, ti es, él, ela é, nós somos, vos sodes, eles, elas son. Seguro que esta conjugación les parece un poco curiosa, ya que son no solo sirve para ellos o ellas, sino para yo. Así que lo tenemos al principio y al final de la conjugación. Además, si le damos la vuelta a la N, so, ya tenemos yo soy en portugués. ¡Qué cosas! De todas formas, no se preocupen, sabrán perfectamente diferenciar cuándo es yo o ellos. Y a ver si no les resulta un poco raro decir es en vez de eres. Copretérito. Era, eras, era, éramos, erades, eran. Pretérito perfecto. Fun, fuches, foi, fomos, fostes, foron. Estar, presente. Eu estou, ti estás, él está, nós estamos, vos estades, eles están. Copretérito. Estaba, estabas, estaba, estábamos, estabades, estaban. Pretérito perfecto. Estiven, estiveches, estivo, estivemos, estivestes, estiveron. Bien, podemos fijarnos en que las palabras que en español cuadran en la terminación ais, en gallego corresponde a ades. Estabais, estabades. Erais, erades. Y como nota del pretérito perfecto, cuando la segunda persona acaba en iste o ste, en gallego se corresponde con ches. Fuiste, fuches. Estuviste, estiveches. Es muy común escuchar y oír en español estuvistes con S, pero así es incorrecto. Por el contrario, en gallego se dice y está admitido acabado en S. Estiveches. Por último, usualmente cuando en castellano es ue, en gallego es o. Fueron, foron. Con un sustantivo. Puerta, porta. Como supondrán, estas clases de gallego no van en serio. Con esto quiero decir que no hay ninguna presión que os obliga a aprender cierta cosa del día para la mañana. Y por supuesto, tampoco hay notas. Enseño gallego porque me gusta y para que podáis aprender un idioma nuevo, comunicaros con él, etc. Con esto intento también deciros que no es necesario que os sepáis los nombres pretérito, perfecto, copretérito, porque lo importante es entenderse y hablar bien el idioma. Así que cada uno que se tome su tiempo y aprenda gallego a su ritmo y a su manera. Bien, veamos unos ejemplos de los tiempos mencionados anteriormente. Ser. Eu son de México. Eras muy listo de pequeno. Ti és o amigo da miña prima. Nos éramos 8 na festa. Estar. Eu estou moi ben onde estou. Vos estabades o outro día con Xavier. Estivo moi boa a comida. Agora mesmo está de vacacións. Estaba na ría cando aconteceu. El sujeto, eu, ti, él, pueden suprimirlo si quieren. Es opcional y a gusto del habla de cada uno. Personalmente, cuando digo en gallego tú eres, ti es, raramente quito el ti porque se me hace un poco extraño, así que si les es cómodo pueden hacer lo mismo. Iba a hacer un vídeo de ejemplo con posibles conversaciones, pero voy a dejarlo un poco más para adelante porque quiero que se vea la siguiente lección, ya que es importante. E ti de quen ves sendo? E de onde ves sendo?
Ya verán qué quieren decir. Bicos e ata o próximo vídeo.